queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a la madriguera del zorrito narrador, donde las historias que nunca fueron cobran vida. Hoy traigo una historia nueva, una de esas que empiezan con un niño al que le dijeron que no valía nada, una de esas que continúan con un libro olvidado, con maestros que hablan desde el pasado, con un camino que nadie quiso mostrarle pero que él supo encontrar. Una historia de puños que no matan, de espadas que protegen, de un discípulo que aprendió que la fuerza verdadera no está en lo que te dan al nacer, sino en lo que construyes con tus propias manos. Esta es la historia de Izuku Midoriya, el que no tenía don, el que el mundo descartó, el que se convirtió en el nuevo discípulo del Rayo Zanpaku. ¿Están listos? Porque esto apenas comienza. Preparen sus corazones, que las historias del zorrito, cuando se sueltan, nunca vuelven igual. Comienza la función. Capítulo 1. El nacimiento de la oscuridad y la semilla de la luz. El encuentro. Algún día, todo esto será mío. El pensamiento cruzó la mente del joven como una corriente subterránea, invisible pero implacable. No era ambición, no del todo. Era certeza, como si el mundo mismo hubiera sido diseñado para esperar su llegada. Afuera, el mundo ardía. No literalmente, aunque en algunos distritos las llamas eran reales. Ardía en el sentido más profundo, la estructura de la sociedad, aquel frágil andamio de normas y leyes que los humanos habían tardado siglos en construir, se desmoronaba bajo el peso de lo imposible. Las personas nacían con poderes ahora, poderes que no habían pedido, que no entendían, que muchas veces no podían controlar. Un niño podía incendiar su propia casa con un estornudo. Una mujer podía levantar un automóvil con la mente y no saber cómo bajarlo. Un anciano podía leer los pensamientos de sus vecinos y descubrir secretos que nadie debería saber. La humanidad no estaba preparada para lo que estaba ocurriendo, y como toda especie acorralada, se volvía contra sí misma. «Señor, ¿está seguro de que quiere entrar aquí?» La voz de su acompañante temblaba. Era un hombre mayor, de esos que todavía creían que el mundo podía volver a ser como antes. Un investigador, un buscador de respuestas en un tiempo que había perdido toda paciencia para las preguntas. El joven no le respondió, no porque fuera grosero, sino porque la respuesta era obvia. Había caminado entre escombros, entre cuerpos, entre el humo de un mundo que se consumía a sí mismo. ¿Qué peligro podía haber en una biblioteca abandonada? La biblioteca era un vestigio de otro tiempo. Sus estantes se alzaban como costillas de un animal muerto, desnudos de la mayoría de sus libros. El techo tenía 3 agujeros por donde la lluvia se filtraba en un goteo hipnótico. Olía a moho, a papel podrido, a abandono. El joven caminó entre los pasillos con una calma que no correspondía a sus 15 años. Sus pasos eran seguros, calculados. No miraba los estantes vacíos con decepción. Miraba el espacio entre ellos como si buscara algo que no estaba a simple vista. ¿Qué se supone que hay aquí?, preguntó el investigador, limpiándose el sudor de la frente. Algo que me pertenece. No sabía cómo lo sabía, pero desde hacía semanas, una voz o algo parecido a una voz lo había estado llamando, no con palabras, con una sensación, con la certeza de que algo estaba esperando y que solo él podía reclamarlo. Llegó al fondo de la biblioteca. Allí, contra la pared, había un estante que no estaba como los demás. Era más bajo, más oscuro, como si la madera hubiera absorbido la luz en lugar de reflejarla. Sobre él, un único libro. El joven lo tomó. Era pesado, más pesado de lo que su tamaño sugería. La portada era de un cuero negro tan viejo que parecía haber sido arrancado de la noche misma. En el centro, un símbolo grabado en oro desgastado, un dragón y una espada entrelazados en un abrazo que era también una lucha. Al abrirlo, las páginas estaban en blanco. No hay nada, dijo el investigador con alivio. Podemos irnos, señor. Este lugar no es seguro. El joven no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en las páginas vacías, pero no veía papel. Veía algo más, algo que se movía en los bordes de su percepción. Y entonces, la voz llegó. No era un sonido, era un pensamiento que no era suyo. Una presencia que no había estado allí un segundo antes y que ahora ocupaba cada rincón de su mente. Buscabas poder. El joven no se sobresaltó, no dio un paso atrás. Sus dedos se cerraron con más fuerza sobre el lomo del libro. Sí, buscabas propósito. Sí, buscabas una razón para ser más de lo que eres. Sí, la risa que vino después no era humana. Era el eco de muchas voces superpuestas, algunas graves, otras agudas, todas hablando al mismo tiempo. No era una risa feliz. Era la risa de algo que había esperado mucho, mucho tiempo. Yo fui forjado en la oscuridad.
Por aquellos que entendieron que la verdadera evolución no tiene límites, que la moral es un invento de los débiles para encadenar a los fuertes, que el caos no es el enemigo, es el crisol donde se forjan los dioses. El joven sintió que algo cambiaba en su interior, no dolor, no miedo, algo más profundo, como si una puerta que siempre había estado cerrada se abriera de par en par. ¿Quién eres?, preguntó. Somos Yami, la voluntad de aquellos que no aceptaron la mediocridad, la filosofía de los que entendieron que el poder no es un crimen, es un derecho. Y tú tienes hambre, nosotros podemos alimentarla. El investigador, que no había escuchado nada, observaba con creciente preocupación cómo el joven se quedaba inmóvil, con el libro abierto en las manos, sus ojos fijos en un punto que no existía. Señor, ¿se encuentra bien? El joven no respondió. Dentro de su mente, la negociación continuaba. ¿Qué quieren a cambio? Nada que no quieras dar. Solo que seas lo que ya eres. Solo que tomes lo que ya es tuyo. El mundo está roto, niño. Alguien debe romperlo del todo para que algo nuevo pueda nacer. Algo nuevo. Un mundo donde la fuerza sea la única ley, donde los débiles sirvan a los fuertes, donde la humanidad deje de aferrarse a sus viejas mentiras y evolucione. Ese es el propósito de Yami. Ese será tu propósito. El joven cerró el libro. El símbolo del dragón y la espada parecía brillar en la penumbra, aunque no había luz que lo reflejara. Hay algo que falta, dijo en voz alta. Puedo sentirlo. Ustedes están incompletos. Silencio. Luego, las voces volvieron, esta vez más graves. El don. Alguien nos lo arrebató. Alguien que creyó que podía contenernos. La voluntad necesita un ancla para existir en este mundo. Sin ella, solo somos voces. No podemos enseñar, no podemos forjar, solo observar. El joven sonrió. Era una sonrisa fría, precisa, la de alguien que acaba de encontrar la pieza que faltaba en su tablero. Un don que da vida a los libros. Lo he oído, existe, y yo puedo tomarlo. Si lo haces, te daremos todo, nuestras técnicas, nuestra filosofía, nuestra voluntad. Te haremos invencible. No me hagan invencible, dijo el joven, guardando el libro bajo su brazo. Ya lo soy. Solo necesitaba saber por qué. Salió de la biblioteca sin mirar atrás. El investigador lo siguió, temblando, sin entender lo que acababa de presenciar. Esa noche, en su escondite, Alforwan, pues ese era el nombre que empezaba a susurrarse en las sombras, encontró al portador del don que buscaba. Un anciano que no sabía el tesoro que guardaba en su sangre, un don que permitía que la voluntad de los muertos habitara en sus escritos. No fue una batalla, fue una cosecha. El anciano cayó sin saber que lo había golpeado. Su cuerpo fluyó hacia Alforwan como agua que encuentra su cauce, y en el libro de Yami, algo cambió. Las páginas en blanco comenzaron a llenarse de escritura. La voz colectiva se volvió más clara, más fuerte, más presente. Esa noche, en la habitación a la luz de una vela, Alforwan leyó, y lo que leyó no eran técnicas de combate, era una filosofía, una forma de ver el mundo que resonaba con algo que siempre había estado dentro de él. El débil se aferra a sus reglas porque son su única protección. El fuerte las rompe porque son su única limitación. No hay bien ni mal, hay voluntad. Y la voluntad del fuerte es la única ley que el mundo necesita. Cerró el libro, lo puso sobre la mesa, y en la oscuridad, por primera vez, sonrió de verdad. Un mundo nuevo, murmuró, lo construiré, con mis manos, con mis reglas, y nadie me detendrá. Afuera, el mundo seguía ardiendo, pero ahora, en medio de las llamas, alguien había decidido avivar el fuego. Parte 1. El diagnóstico. 4 años después del nacimiento de Izuku Midoriya, la clínica del Dr. Tekide olía a desinfectante y a papel viejo. Era un olor que Izuku asociaría siempre con los momentos en que el mundo se detenía. No sabía por qué sus padres lo habían traído allí. Tenía 4 años. En su mundo pequeño, las cosas eran simples. Su mamá sonreía, su papá trabajaba fuera, los héroes en la televisión eran gigantes de colores que siempre ganaban. No entendía por qué su mamá lo había despertado más temprano, por qué se había puesto su mejor ropa, porque su mano temblaba cuando lo llevaba de la mano. Pero los niños de 4 años no entienden muchas cosas. Esa es su bendición. El Dr. Tekide era un hombre de cabello gris y gafas de lectura que se le caían constantemente. Había visto miles de niños. Había dado miles de diagnósticos. Pero aquella mañana, cuando miró los resultados de las pruebas, sus manos se detuvieron sobre el papel como si temieran girarlo. Señora Midoriya, Inko estaba sentada en la silla de plástico blanco, con Izuku en su regazo. El niño jugaba con un héroe de juguete que había sacado de su bolsillo,
haciendo ruidos de explosiones con la boca. Sí, su voz era firme, más firme de lo que el doctor esperaba. El doctor Tekide respiró hondo. Había dado malas noticias antes, pero con los Querclis siempre era diferente, no porque la condición fuera una enfermedad, sino por cómo el mundo reaccionaba a ella. Los resultados indican que Izuku no desarrollará un quirk. La frase cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. Ondas, silencio, expectativa. Inko no lloró. Eso fue lo que el doctor notó primero. Las madres solían llorar. Algunas se disculpaban, como si la ausencia de un don fuera un fracaso de su crianza. Otras preguntaban si había algo que pudieran hacer, alguna terapia, algún tratamiento. Otras simplemente se quedaban en blanco, como si el mundo se hubiera desvanecido a su alrededor. Inko Midoriya no hizo nada de eso. Miró los resultados. Miró a su hijo, que seguía jugando con su héroe de juguete, ajeno a todo. Y luego miró al doctor con una calma que parecía sacada de otro lugar. Gracias por su honestidad, doctor. El doctor Tekide parpadeó. Señora, ¿te entiende lo que esto significa? Sí, la sociedad no es amable con los Querclis. Habrá discriminación. Habrá personas que lo traten como menos. Inko apretó los labios. No era ira. Era algo más frío, más contenido. Acero envuelto en terciopelo. Ya lo sé. Si necesita recursos, hay grupos de apoyo, programas de... No necesito que me digan cómo criar a mi hijo, doctor. El silencio que siguió fue incómodo. El doctor abrió la boca para disculparse, pero Inko ya se había levantado, con Izuku ahora en brazos, el héroe de juguete todavía en su mano pequeña. «Mamá, ¿ya nos vamos?», preguntó Izuku. «Sí, mi amor». Le besó la frente. «Ya nos vamos». En la puerta, se detuvo. No se giró del todo, pero su voz llegó clara, cada palabra cortada con precisión. «Mi hijo no es menos por no tener un don, y me aseguraré de que nadie le haga sentir que lo es». Salió. El doctor Tekide se quedó mirando la puerta cerrada por un largo rato. Luego, suspiró, y anotó en su cuaderno: paciente, Midoriya Izuku. Diagnóstico, Querclis. Observaciones: la madre no tomó la noticia con tristeza, la tomó como una declaración de guerra. Afuera, en la calle, Inko caminaba con paso rápido. Izuku, en sus brazos, jugaba tranquilamente, sin saber que su madre había tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Mamá, ¿estás triste?». Inko sonrió. No era su sonrisa habitual, la que usaba para calmar los miedos de su hijo. Era otra, una que Izuku no había visto antes. Una que decía: voy a pelear por ti, y no voy a perder. No, mi amor, no estoy triste. Solo estoy pensando en todo lo que vamos a hacer. ¿Cómo qué? Cómo aprender, cómo estudiar, cómo ser tan fuertes que nadie pueda decirnos que no valemos. Izuku asintió seriamente, aunque no entendía del todo. ¿Vamos a ser héroes? Inko lo apretó contra su pecho. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a ser nosotros. Esa noche, cuando Izuku durmió, Inko no se acostó. Se sentó en la mesa de la cocina, con una pila de libros que había pedido prestados de la biblioteca local. Libros de leyes, libros de derechos civiles, libros sobre la historia de los Querclis en la sociedad moderna. Abrió el primero. En la habitación de al lado, Izuku soñaba con héroes que volaban entre edificios. No sabía que su madre estaba construyendo algo que ningún héroe había construido antes. Un refugio, una trinchera, un hogar donde los descartados pudieran ser algo más que descartados. Parte 2. El refugio. 3 años después. Izuku tiene 7 años. El salón comunitario del Distrito 23 era pequeño, con paredes de un blanco que alguna vez fue brillante y ahora era apenas un recuerdo. Las sillas eran de plástico, las mesas plegables, el suelo de linóleo agrietado. Olía a café barato y a esperanza. La primera reunión de El Nido tuvo 7 asistentes. 7 personas en un salón que podía albergar a 40. 7 almas que no sabían por qué habían venido, solo que alguien había pegado un papel en la farmacia de la esquina, y en ese papel había una dirección y una promesa: un lugar para los que no tienen lugar. Inko Midoriya estaba de pie frente a ellos. No tenía un podio, no tenía un micrófono, solo su voz y sus manos, que sostenían una taza de café que ya se había enfriado. «Gracias por venir», dijo. Su voz tembló al principio, pero se enderezó a medida que avanzaba. «Sé que es difícil. Sé que muchos de ustedes no están acostumbrados a pedir ayuda. Yo tampoco. Pero he aprendido algo en estos años: no podemos hacerlo solos». Entre los asistentes, una mujer joven sostenía a un bebé en brazos. El bebé tenía 3 cuernos pequeños en la frente,
y la mujer lo ocultaba bajo una manta cada vez que alguien la miraba. Mi hijo nació así, dijo la mujer, con voz áspera. No es un quirk, es solo, como es. Pero la gente lo mira como si fuera un monstruo. Su padre se fue. Dice que no puede vivir con esto. Inco caminó hacia ella, no con lástima, con algo más simple, con la certeza de quien ha estado en ese lugar. ¿Cómo se llama? Ren. Inco se arrodilló para quedar a la altura del bebé. Le sonrió. Ren abrió los ojos, grandes y negros, y por un momento, nadie miró los cuernos. Hola, Ren, eres hermoso. La mujer rompió a llorar. Era el llanto de alguien que ha estado guardando las lágrimas durante demasiado tiempo. Inco la abrazó, con cuidado de no aplastar al bebé, y la sostuvo mientras el llanto se deshacía en sollozos y los sollozos en silencio. En la última fila, una mujer de cabello rubio y carácter afilado observaba en silencio. Mitsuki Bakugo había llegado por curiosidad más que por necesidad. Su hijo, Kazuki, tenía un cuerpo poderoso. Explosión. Era fuerte, brillante, todo lo que la sociedad valoraba, pero algo la había inquietado en los últimos meses. La forma en que Kazuki hablaba de su compañero de clase, Izuku, el que no tenía nada, el que, según su hijo, era un inútil. Mitsuki no sabía por qué había venido, pero miraba a Inko Midoriya, a esa mujer que abrazaba a una desconocida como si fuera su hermana, y sentía que algo en su interior se movía. La reunión duró 2 horas. Hablaron de leyes, de derechos, de cómo protegerse de la discriminación. Inko tomó notas en un cuaderno gastado. Prometió investigar. Prometió volver la semana siguiente. Cuando todos se fueron, Mitsuki se quedó. Eres la madre del amigo de mi hijo. Inko levantó la vista del cuaderno. La reconoció. Las conocía de vista, del parque, de las reuniones escolares. Las que tenían hijos con dones fuertes y los que no. Sí, soy Inko Midoriya. Mitsuki Bakugo. No ofreció su mano. No era su estilo. Mi hijo, no habla bien de tu Izuku. Inko no se inmutó. Lo sé. ¿Y no te molesta? Inko guardó el cuaderno en su bolso. Claro que me molesta, pero mi hijo no necesita que pelee sus batallas. Necesita que le enseñe a pelear las suyas. Mitsuki la miró por un largo momento. Luego, algo en su expresión se suavizó. Tuve una pelea con Kazuki anoche. Le dije que dejara de molestar a tu hijo. Me dijo que no entendía nada. Que Izuku era un don nadie sin futuro. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que si seguía así, él iba a ser el don nadie. Que los héroes no se hacen humillando a los débiles. Inko sonrió. Era una sonrisa cansada, pero genuina. Eso estuvo bien. No creo que me haya escuchado. Los niños escuchan, solo que a veces tardan en demostrar que entendieron. Mitsuki asintió lentamente. Miró alrededor del salón vacío, las sillas de plástico, las mesas plegables. Olía a café barato y a algo más. Algo que no podía nombrar. ¿Puedo volver? Claro. No prometo ayudar. Solo quiero ver. Ver está bien. Ver es el primer paso. Mitsuki se fue sin decir adiós. Pero a la semana siguiente, estaba de vuelta. Y a la siguiente también. Las reuniones crecieron. De 7 asistentes a 15. De 15 a 30. Personas con hijos quirkies. Personas con quirks mutantes que la sociedad llamaba feos. Personas con dones inestables que los hacían peligrosos para sí mismos. Personas que simplemente no encajaban en un mundo que había decidido que los quirks lo eran todo. Inko no construyó el nido en un día. Lo construyó en noches sin dormir, en llamadas a abogados, en cartas a funcionarios que nunca respondían, en café que se enfriaba mientras leía leyes que nadie usaba. Lo construyó con las manos, con el corazón, con la terquedad de quien sabe que no hay otro camino. Y en medio de todo, estaba Izuku. A los 7 años, Izuku ya no era el niño que jugaba con héroes de juguete sin preocupaciones. Sabía que era diferente, sabía que no tendría un quirk, sabía que su compañero de clase, Kakchan, lo llamaba inútil y le decía que se tirara por la ventana. Pero también sabía algo más. Sabía que su madre lo miraba como si fuera el sol. Sabía que en el nido había personas como él, personas que no encajaban, personas que seguían adelante. Sabía que no estaba solo. Y cuando no estaba en la escuela, donde los profesores miraban hacia otro lado mientras sus compañeros lo empujaban, lo escupían, le decían que no merecía existir, Izuku se sentaba en una esquina del salón comunitario y observaba. Observaba cómo su madre hablaba con los abogados. Observaba cómo ayudaba a las madres con hijos quirkies. Observaba cómo calmaba a los adultos con quirks inestables que llegaban asustados, temblando, convencidos de que eran monstruos. Y mientras observaba, escribía. Cuadernos.
Muchos cuadernos. No de héroes, como otros niños. Cuadernos de personas. De cómo funcionaban sus quirks. De que los activaba. De que los calmaba. De que los hacía sentir menos solos. Mamá, ¿por qué el señor Tanaka no puede controlar su quirk? Inko levantó la vista de sus papeles. Su quirk era débil, apenas una pequeña atracción hacia objetos ligeros, nada que pudiera ayudar en una pelea, pero lo que le faltaba en poder le sobraba en voluntad, porque cuando se activa, le da miedo, y cuando tiene miedo, se activa más. Es un círculo, ¿y si aprendiera a no tener miedo? Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Izuku anotó algo en su cuaderno. Miedo, activación más miedo más activación. Romper el círculo, calma primero. No sabía que estaba creando un método. Solo estaba tratando de entender, de ayudar, de ser útil en el único lugar donde sentía que podía ser algo más que un inútil. A los 10 años, Izuku había llenado 12 cuadernos. En el nido, la gente empezaba a notarlo. Ese chico, dijo una madre de un niño con un quirk de combustión inestable, ¿cómo le hace? Mi hijo se calmó después de hablar con él. Llevaba semanas sin controlarse. Analiza, dijo otra. Mira a las personas y las entiende, como si pudiera ver dentro de los dones. El analista. Así empezaron a llamarlo. Izuku no se sentía un analista, solo se sentía como un niño que no quería que otros sufrieran lo que él sufría. Un niño que no tenía poder, pero que había aprendido que entender era una forma de poder también. Parte 3. La sombra que crece. Mientras tanto, All For One había pasado décadas construyendo su imperio. Lo que comenzó como la filosofía de Yami, la fuerza como única verdad, la moral como cadena de los débiles, se había convertido en una red de sombras que se extendía por todo Japón. No era visible, no era un ejército con banderas, era algo más sutil, una palabra aquí, un favor allá, un quirk robado, una voluntad quebrada. Tejía su imperio con hilos invisibles, y cada hilo lo hacía más fuerte. En su santuario, rodeado de pantallas que mostraban el pulso del mundo, All For One recibió un informe. Hay una organización nueva, dijo su informante, un hombre encapuchado que no se atrevía a levantar la vista. Pequeña, insignificante, una mujer llamada Midori Genko. Ayuda a quirklis, a mutantes, a personas con quirks inestables. All For One no reaccionó. Estaba leyendo un libro antiguo, sus páginas cubiertas de escritura que parecía moverse cuando no se miraba directamente. ¿Y por qué debería importarme? Porque hay quienes creen que es peligrosa, que está dando esperanza a los que deberían saber su lugar. All For One cerró el libro. El símbolo del dragón y la espada brilló un instante en la penumbra. Déjala. Por ahora, señor. Las hormigas construyen sus colonias. Las aplastas cuando estorban. Ella no estorba, aún. El informante asintió y se retiró. All For One volvió a su libro, pero en algún rincón de su mente, la palabra Midoriya se anotó, no como amenaza, como una nota al margen, algo para recordar, por si alguna vez importaba. No sabía que esa mujer tenía un hijo, no sabía que ese hijo, años después, se convertiría en algo que ni siquiera Yami podría ignorar. Parte 4. El nacimiento de la luz. El Salón Comunitario del Distrito 23. 3 años después de la primera reunión, la 10ª reunión de El Nido tuvo 42 asistentes. Ya no cabían en el salón pequeño. Habían tenido que alquilar el espacio comunitario del distrito, más grande, con ventanas que daban a la calle y permitían que la luz entrara. Inko estaba de pie frente a todos, como siempre, pero ahora había algo diferente en ella. No era la mujer temerosa de la primera reunión, la que sostenía una taza de café frío con manos temblorosas. Era alguien que había aprendido a hablar en público, a argumentar con abogados, a escribir cartas que los funcionarios no podían ignorar. Hoy es un día importante, dijo. Su voz llenó el salón sin necesidad de micrófono. Hemos conseguido nuestro primer donante. Murmullos de sorpresa. No puedo decir su nombre, pero es alguien que cree en lo que hacemos. Alguien que sabe lo que es sentirse fuera de lugar. Gracias a él, vamos a poder abrir un espacio propio. Un hogar donde la gente pueda venir no solo los martes, sino cualquier día que necesite ayuda. El aplauso que siguió no fue estruendoso. Era el aplauso de personas que no estaban acostumbradas a celebrar, que apenas empezaban a creer que podían tener algo que celebrar. En la última fila, Izuku observaba. Tenía 10 años. Sus brazos estaban llenos de moretones nuevos, de los episodios de la semana en la escuela, pero sus ojos no estaban en sus brazos, estaban en su madre. En la luz que entraba por las ventanas y la envolvía como una armadura. Escribió en su cuaderno, el número 13 ya, no sobre quirks esta vez, sobre su madre.
Mamá no tiene un don llamativo, pero ha construido algo más grande que cualquier héroe. Ha construido un lugar donde la gente deja de sentirse sola. Eso es más fuerte que cualquier quirk. Eso es lo que quiero ser. Cuando la reunión terminó, Inko se acercó a él. Se sentó a su lado, agotada pero sonriente. ¿Qué escribes? Cosas. ¿Cosas importantes? Izuku cerró el cuaderno. Miró a su madre. A la luz de la tarde, con el ruido de 42 personas que se iban a sus casas con un poco más de esperanza de la que trajeron, sintió algo que no podía nombrar. No era felicidad. Era más profundo. Era la certeza de que, aunque no tuviera un quirk, aunque la escuela fuera un infierno, aunque Kacchan dijera que se tirara por la ventana, había un lugar donde importaba. Un hogar que su madre había construido con sus manos, con sus noches sin dormir, con su amor. Mamá, sí, voy a ser fuerte, no para demostrarles nada, para proteger esto. Inko lo miró. Por un momento, vio en sus ojos algo que no esperaba ver en un niño de 10 años. Determinación. No la determinación infantil de, quiero ser héroe. Algo más viejo, más sólido. Ya eres fuerte, Izuku. No lo suficiente. Ella lo abrazó. Él se dejó abrazar. Afuera, la ciudad se encendía con luces de neón y pantallas gigantes que mostraban héroes sonrientes, salvando el día una y otra vez. En los suburbios, en las sombras, Alforwan tejía su imperio, convencido de que el mundo era suyo para tomar. Pero en un pequeño salón comunitario del Distrito 23, una madre y su hijo se abrazaban en la luz que se filtraba por las ventanas. Y esa luz, por pequeña que fuera, era real. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. La ley olvidada. 1. El infierno cotidiano. El pasillo de la escuela primaria Aldera olía a desinfectante barato y a sudor de niños que aún no habían aprendido que ciertos olores debían ocultarse. A sus 12 años, Izuku Midori ya conocía ese olor mejor que cualquier otro. Era el olor de los días que se repetían sin cambios, como una canción que siempre terminaba en la misma nota desafinada. Oigan, es el inútil. La voz llegó desde el final del pasillo, aguda como un silbato. Izuku no necesitó levantar la vista para saber quién era. La conocía. La había escuchado 1000 veces, en 1000 variaciones, siempre con las mismas palabras o ligeramente distintas pero con el mismo filo. Inútil, sin don, basura. ¿Por qué no desapareces? Kazuki Bakugo caminaba hacia él con las manos en los bolsillos, su postura la de un emperador en un reino que aún no sabía que era pequeño. Detrás de él, dos compañeros que Izuku conocía bien, los que reían cuando Kacchan reía, los que golpeaban cuando Kacchan señalaba. Deku, dijo Bakugo, usando el apodo que había inventado años atrás y que nunca había dejado de usar. ¿Todavía vienes a la escuela? Pensé que ya te habrías dado por vencido. Izuku no respondió. Había aprendido que responder era peor que callar. Si respondía, empeoraba. Si no respondía, a veces, solo a veces, se cansaban antes. Te estoy hablando, inútil. Bakugo se detuvo frente a él. Ya no era el niño de la primera infancia, el que jugaba con él en el parque mientras sus madres hablaban. Ahora era más alto, más ancho, con manos que olían a nitroglicerina y una sonrisa que no tenía nada de amable. Kacchan, dijo Izuku, con voz baja. No era sumisión, era supervivencia. ¿Qué haces? ¿Escondiéndote como siempre? Bakugo inclinó la cabeza, sus ojos rojos brillando con algo que no era solo crueldad. Era confusión. Confusión de que este chico, este inútil sin don, siguiera apareciendo cada día como si nada, como si no hubiera entendido su lugar en el mundo. Voy a mi salón, dijo Izuku. ¿Vas a tu salón? Bakugo imitó su voz, agudizándola hasta hacerla ridícula. Los otros dos rieron. El inútil va a su salón. ¿Y para qué? Para que los profesores te ignoren, para que sepas que no vales nada. La mano de Bakugo golpeó los cuadernos que Izuku llevaba contra el pecho. Cayeron al suelo con un golpe seco que resonó en el pasillo vacío. Las páginas se abrieron, mostrando la escritura apretada de Izuku, los diagramas, los análisis de quirks que llenaban cuaderno tras cuaderno. Bakugo miró los papeles esparcidos. Por un instante, algo cruzó su rostro. No era lástima, era algo más incómodo, curiosidad. Pero la aplastó rápido. Sigue escribiendo tus tonterías, Deku. No te van a servir de nada cuando estés barriendo calles. Dio media vuelta y se fue. Los otros lo siguieron como perros que no saben caminar solos. Izuku se arrodilló y recogió sus cuadernos, uno por uno. Sus manos temblaban, no de miedo, de algo que había aprendido a guardar tan adentro que casi había olvidado su nombre, rabia.
pero no era rabia contra Kacchan. Era rabia contra sí mismo por no ser capaz de hacer nada, contra los profesores que pasaban a su lado sin mirarlo, contra un mundo que había decidido que un niño sin don era menos que un insecto. Terminó de recoger los papeles y se levantó. Nadie lo había ayudado, nadie lo miró siquiera. En el salón de clases, el profesor Tanaka, un hombre de mediana edad con gafas y una expresión de haber dejado de importarle hace años, escribía en la pizarra sin volverse. Cuando Izuku entró, no dijo nada. Cuando Izuku se sentó en su pupitre, el último de la última fila, el que nadie quería, tampoco dijo nada. Era el silencio de los que han decidido que ciertos niños no existen. 2. Los que miran hacia otro lado. En la sala de profesores, después de que los estudiantes se hubieran ido, 2 hombres hablaban en voz baja. Sus escritorios estaban juntos, sus posturas relajadas, como quienes comparten un secreto que han compartido muchas veces antes. ¿Viste al chico Midoriya hoy?, preguntó el primero. Era Sato Kenji, profesor de ciencias, de cabello oscuro y mandíbula cuadrada. Hablaba con la seguridad de quien sabe que sus palabras no serán cuestionadas. Siempre está, respondió el otro. Suzuki Takuya, profesor de educación física, más joven, con el cuerpo de quien ha hecho del ejercicio su religión. No sé por qué sigue viniendo. Sato se reclinó en su silla. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa. Es un problema, Suzuki. Un chico sin don ocupando un lugar que otro estudiante con potencial podría usar. ¿No te parece un desperdicio? Suzuki sonrió. No era una sonrisa amable. No es solo un desperdicio, es un error. La naturaleza no comete errores, Sato. Si naces sin don, es porque no estás destinado a estar aquí. Hay quienes piensan que todos merecen una oportunidad. Esos son los mismos que quieren que los débiles arrastren a los fuertes. ¿Conoces a Destro? Sato arqueó una ceja. ¿El fundador del Ejército de Liberación? Sí, él entendió algo que muchos olvidan. Los quirks no son un accidente, son la evolución. Y la evolución no tiene lugar para los que se quedan atrás. Sato asintió lentamente. No era la primera vez que hablaban de esto. No sería la última. Hay una ley, dijo Suzuki, bajando la voz aún más. Una ley antigua, de los primeros días. Declara adultos a los quirkis a partir de los 12 años. ¿Existe algo así? Existe. Nadie la usa, pero existe. Y si alguien es declarado adulto, puede ser expulsado sin necesidad de consentimiento parental. Sato lo miró fijamente. En sus ojos, por un momento, hubo algo que podría haber sido duda, pero desapareció rápido. Necesitamos una razón. Ya la tengo. Un compañero de clase que diga que Midoriya lo agredió. Testigos. Nada complicado. ¿Y si la madre se queja? Suzuki sonrió de nuevo. Esa sonrisa que decía que ya había pensado en todo. ¿Qué va a hacer una mujer sin contactos contra una ley vigente? Nada. Nadie va a mover un dedo por un sin don, Sato. Eso lo sabes tan bien como yo. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, el sol se ponía sobre la escuela vacía. En la última fila del salón 2A, un pupitre esperaba a su dueño para otro día de invisibilidad. 3. La trampa. 3 días después, Izuku fue llamado a la dirección sin explicación. Caminó por el pasillo sintiendo los latidos de su corazón en la garganta. No había hecho nada malo. Eso lo sabía. Pero también sabía que en un mundo donde no tenías poder, hacer algo malo no era el único camino hacia el castigo. La dirección olía a papel y a viejo. El director, un hombre llamado Yamada que parecía tener la voluntad de una hoja seca, estaba sentado detrás de su escritorio sin mirarlo. A su lado, los profesores Sato y Suzuki. Y, en una silla separada, un chico llamado Nakahara, de la clase de al lado, con una venda en el brazo que Izuku estaba seguro de no haber visto antes. Midoriya, dijo Sato. Su voz era tranquila, casi amable. Eso lo asustó más que un grito. ¿Puedes explicarnos qué pasó con Nakahara-kun? Izuku miró al chico vendado. Nakahara no devolvió la mirada. Sus ojos estaban fijos en el suelo, sus manos retorcidas sobre su regazo. No sé, dijo Izuku. Su voz sonó más pequeña de lo que quería. No sé de qué habla. Nakahara-kun dice que lo agrediste. Ayer, después de clases. En el patio trasero. Yo no estaba en el patio trasero ayer. Fui directo a casa. Sato suspiró, como si Izuku le estuviera causando un problema innecesario. Hay testigos. Otros estudiantes vieron. ¿Quieres que los llamemos? Izuku abrió la boca para decir que sí, que llamara a los testigos, que demostraría que no había estado allí. Pero algo en la forma en que Sato lo miraba, con esa calma de quien ya tiene todas las cartas, le cerró la garganta. No había testigos. O los había, pero no eran reales.
Y aunque gritara, aunque llorara, aunque suplicara, nadie iba a escuchar a un Sindón contra dos profesores. No fue, dijo, con la última fuerza que le quedaba. Suzuki dio un paso adelante. Su presencia llenaba la habitación, sus hombros anchos, su mandíbula apretada. ¿Estás llamando mentirosos a tus profesores, Midoriya? No, pero yo. ¿Sabes qué pasa con los estudiantes que agreden a sus compañeros? Lo interrumpió Sato, volviendo a su tono calmado. Se expulsan, es simple, pero hay un detalle. Tú, Midoriya, no eres un estudiante común. Izuku sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Por ley, los Quirklis son considerados adultos a partir de los 12 años. Es una ley antigua, de la era del amanecer, pero sigue vigente. Eso no puede ser, susurró Izuku. Puede, y es. Así que no te estamos expulsando como a un niño. Te estamos declarando responsable de tus actos como adulto. Las consecuencias son las mismas, pero el procedimiento es más rápido. El director Yamada, que no había dicho una palabra hasta ahora, asintió con la cabeza sin mirar a Izuku. Firma aquí, dijo, deslizando un papel sobre el escritorio. Izuku miró el papel, vio palabras que no podía procesar: expulsión, conducta violenta, responsabilidad adulta, ley ennegrado 73. Vio líneas donde debía poner su nombre, vio el sello de la escuela, vio su futuro desmoronándose en tinta negra sobre blanco. Mi mamá tiene que estar presente. No pueden hacer esto sin ella. Sato suspiró otra vez. Era un sonido de impaciencia, como si Izuku fuera un niño pequeño que no entiende algo obvio. Por eso mismo te decimos, no eres un niño. No necesitamos el permiso de tu madre. Eres adulto ante la ley. ¿Firmas tú? No voy a firmar. Silencio. Suzuki se inclinó hacia él. Su voz era baja, apenas un susurro, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Midoriya, si no firmas, la expulsión será con cargos formales. Iremos a la policía. Habrá un juicio. Tu madre tendrá que pagar abogados. Perderá días de trabajo. Y al final, perderás igual. Porque tú no tienes un quirk, y en este país, eso significa que no tienes voz. Así que puedes firmar ahora, en silencio, y esto termina aquí. O puedes pelear y hacer que tu madre sufra por algo que igual no vas a ganar. Izuku sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 años, desde que el mundo le dijo que no valía nada, desde que Kacchan comenzó a tratarlo como basura, desde que los profesores dejaron de verlo, finalmente se desbordaban. Pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de rabia, de una rabia tan fría que ni siquiera temblaba. Tomó el papel, leyó cada palabra, y firmó. No porque creyera que los profesores tenían razón, no porque aceptara ser llamado violento o mentiroso. Firmó porque sabía que su madre ya había hecho demasiado, que había construido el nido con sus manos, que había pasado noches sin dormir estudiando leyes para proteger a otros, y que él no iba a ser la razón por la que todo eso se derrumbara. Firmó, y al hacerlo, sintió como algo dentro de él se rompía, pero también como algo nuevo comenzaba a formarse en el espacio vacío. Sato tomó el papel, lo miró con satisfacción, y asintió. Bien, recoge tus cosas. No vuelvas mañana. Izuku salió de la dirección sin mirar atrás. En el pasillo, Nakahara seguía con la mirada fija en el suelo. Sus manos seguían retorcidas. Cuando Izuku pasó a su lado, el chico abrió la boca como para decir algo, pero no dijo nada. No había nada que decir. 4-5. Inko Midoriya llegó a la escuela 1 hora después. Nadie la había llamado. Se enteró porque Izuku, en lugar de volver a casa, fue directamente a el nido y se sentó en una esquina, con los brazos alrededor de las rodillas, sin decir palabra. Fue Mitsuki Bakugo quien la encontró primero en la puerta de la escuela. No se hablaban mucho, pero desde que Mitsuki comenzó a ir a las reuniones de el nido, algo había cambiado entre ellas. No eran amigas. Eran algo más sólido, dos mujeres que habían visto la misma verdad y no podían fingir que no existía. Inko, dijo Mitsuki, con su voz áspera pero con algo que no era su habitual dureza. ¿Qué pasó? No sé. Izuku llegó al nido. No habla. Solo, está allí. Mitsuki apretó la mandíbula. Algo en sus ojos se oscureció. Kazuki llegó raro a casa. No dijo nada. Pero algo pasó. Lo conozco. Juntas entraron a la escuela. Fue como caminar contra el viento. Nadie quería atenderlas. La secretaria decía que el director no estaba. El subdirector decía que no tenía información. Los profesores Suzuki y Sato, cuando por fin nos encontraron, sonrieron con una cortesía que no llegaba a sus ojos. Señora Midoriya, dijo Sato, inclinando la cabeza.
lamento informarle que su hijo ha sido expulsado. ¿Expulsado? ¿Por qué? Agredió a un compañero. Hay testigos. Inko sintió que el mundo se volvía borroso en los bordes, pero no se cayó. No había llegado hasta aquí para caerse ahora. Izuku no agrediría a nadie. Los testigos dicen lo contrario. ¿Qué testigos? ¿Quiénes? ¿Puedo hablar con ellos? Sato suspiró. Era el mismo suspiro que había usado con Izuku. El suspiro de quien tiene todas las cartas y se aburre del juego. Los estudiantes son menores de edad, señora. No puedo exponerlos a una confrontación con un adulto que, con todo respeto, está emocionalmente involucrada. Mitsuki dio un paso al frente. Su presencia era diferente a la de Inko. No era acero envuelto en terciopelo. Era acero sin envoltura. Soy Mitsuki Bakugo. Mi hijo está en esta escuela. ¿Puedo saber si él también fue testigo? Suzuki intervino, su sonrisa amplia pero fría. Su hijo no estuvo involucrado, señora Bakugo. No se preocupe. No pregunté si estuvo involucrado. Pregunté si fue testigo. El silencio que siguió fue el de una mentira que no encuentra dónde sostenerse. La expulsión ya está ejecutada, dijo Sato, recuperando su tono calmado. Midori Izuku firmó el documento voluntariamente, como adulto ante la ley. Inko parpadeó. ¿Adulto? La ley en grado 73, de la era del amanecer, declara adultos a los Quirklis a partir de los 12 años. Su hijo cumplió 12 el mes pasado. Esa ley no se usa. Nadie la usa. Es inhumana. Sato encogió los hombros. Inhumana o no, es ley. Y su hijo la aceptó al firmar. Inko sintió que algo dentro de ella, algo que había estado sosteniendo durante 8 años desde aquel diagnóstico en la clínica del Dr. Tekide, comenzaba a resquebrajarse. Pero no era derrota, era algo más peligroso. Era la certeza de que las palabras no iban a bastar, que la paciencia no iba a bastar, que había estado construyendo un refugio cuando lo que necesitaba era un ejército. Voy a pelear esto, dijo, con una calma que heló la habitación. Voy a llevar esto a la prensa, a la Junta de Educación, a donde sea necesario. Suzuki sonrió. Era la sonrisa de quien sabe que estás mintiendo, o que sabes que no puedes ganar. Hágalo, señora. Pero mientras tanto, su hijo no vuelve a esta escuela, y si intenta matricularlo en otra, bueno, la expulsión por violencia queda en su récord. Buena suerte encontrando una escuela que acepte a un Quirklis con historial de agresiones. Inko salió de la escuela con Mitsuki a su lado. No hablaron. No había palabras que sirvieran. En la calle, Mitsuki se detuvo. Inko, ¿qué? Kazuki sabía. Lo vi en su cara hoy. Sabía lo que iba a pasar. O lo supo después. Pero sabía. Inko cerró los ojos. Cuando los abrió, no había lágrimas. No es culpa de tu hijo, es de ellos, de los que hicieron esto, de los que miraron hacia otro lado. Yo también miré hacia otro lado, dijo Mitsuki, con una voz que Inko no le había escuchado nunca. Frágil, durante años. Sabía lo que Kazuki le hacía a Izuku, y no hice nada. Hiciste algo hoy es tarde. Inko tomó la mano de Mitsuki. No era un gesto de consuelo, era de reconocimiento. Entonces haz algo mañana también, y pasado. No es tarde hasta que te rindes. Se separaron en la esquina. Inko fue al nido. Mitsuki fue a su casa, con un nudo en el estómago que no la dejaría dormir esa noche. 5. El momento de Bakugo. Kazuki Bakugo estaba en su cuarto cuando escuchó la voz de su madre desde la cocina. No era un llamado, era un eco. Sabía que Mitsuki había ido a la escuela. Sabía que había hablado con los profesores. Sabía, en el fondo, lo que habían hecho. Había escuchado a Sato y Suzuki en la sala de profesores, 2 días antes. No fue a propósito. Estaba buscando un borrador que había dejado olvidado y pasó por el pasillo vacío. La puerta estaba entreabierta. Las voces llegaron claras. Se deshicieron del inútil. La ley antigua sigue vigente. Nadie la usa porque es inhumana. Pero para un sindón que importa la humanidad, había seguido caminando. No había entrado. No había dicho nada. Esa noche, en la cena, Mitsuki lo miró con ojos que no eran los de siempre. No había enojo. Había algo peor, decepción. Kazuki, ¿qué? Hoy expulsaron a Izuku Midoriya. Bakugo no respondió. Siguió comiendo como si no le importara. Lo acusaron de agredir a un compañero. Dijeron que había testigos. ¿Y qué? Dijo Bakugo, con la boca llena. Ese inútil no sirve para nada. Mejor que se vaya. Mitsuki dejó los palillos sobre la mesa. El sonido fue más fuerte de lo que debería. ¿Sabías qué iba a pasar? Bakugo levantó la vista. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de su madre. Y en ese momento, algo se rompió. No sabía qué, no sabía cómo llamarlo.
pero sintió que el suelo que había estado pisando durante años no era tan sólido como creía. No sabía nada, dijo, pero su voz sonó diferente, más pequeña. Mitsuki se levantó, caminó alrededor de la mesa hasta quedar frente a él. Kazuki, ¿sabías que iban a echar a Izuku? Te dije que no. La bofetada llegó antes de que pudiera terminar. No fue fuerte en el sentido físico. No le dolió la mejilla. Le dolió algo que no sabía que podía doler. La forma en que su madre lo miraba después de golpearlo. Como si él fuera el que la había golpeado a ella. Mejor que él, dijo Mitsuki. Su voz temblaba. Por primera vez en su vida, Bakugo escuchó temblar la voz de su madre. Kazuki, tú nunca has sido mejor que Izuku. Tú tuviste un don. Él no, y en lugar de ayudar, lo humillaste. ¿Y ahora te sientes mal porque descubriste que los adultos también son malos? ¿Eso te absuelve? No me siento mal, gruñó Bakugo, pero sus manos temblaban bajo la mesa. No, entonces ¿por qué no me miras a los ojos? Bakugo no podía, porque si la miraba, iba a ver algo que no estaba preparado para ver. Iba a verse a sí mismo como ella lo veía, y no sabía si podría seguir siendo quien era después de eso. Si realmente quieres ser mejor que él, dijo Mitsuki, ya más calmada, con la voz rota pero firme, deja de medirte contra alguien que no tenía nada. Empieza a medirte contra lo que deberías ser. Se dio media vuelta y salió de la cocina. Bakugo se quedó sentado, mirando la mesa vacía, sintiendo en la mejilla el eco de una bofetada que no había sido violenta pero que le había roto algo por dentro. Algo que no sabía que tenía. Algo que tal vez se llamaba conciencia. Esa noche, por primera vez en años, Kazuki Bakugo no durmió pensando en cómo ser el mejor. Durmió pensando en cómo había dejado de ser buena persona. 6. El analista. El nido, ese pequeño refugio que Inko había construido con sus manos y sus noches sin dormir, estaba vacío cuando Izuku llegó. Las sillas estaban plegadas contra la pared. La mesa larga donde servían café barato y palabras de consuelo estaba limpia. Solo él, en una esquina, con las rodillas contra el pecho, esperando que el mundo dejara de girar tan rápido. No lloró. Había llorado en la dirección, cuando firmó el papel. Ahora no le quedaban lágrimas. Solo una pregunta que giraba en su cabeza como un disco rayado. ¿Ahora qué? Había estudiado. Había llenado cuadernos. Había ayudado a otros en el nido. Había analizado quirks. Había encontrado formas de calmar a los que no podían controlar sus dones. Había sido útil. Había sido el analista, el chico que entendía lo que otros no podían. Y aún así, no había sido suficiente. Porque en este mundo, entender no te salva. En este mundo, lo único que importa es el poder. Y él no tenía ninguno. La puerta se abrió. Inko entró con paso cansado, pero cuando vio a su hijo en la esquina, su rostro cambió. La fatiga desapareció, reemplazada por algo que Izuku conocía bien. Acero. Izuku, mamá. Inko se sentó a su lado, no en la silla de enfrente, en el suelo, como él, con las rodillas contra el pecho, como él. Escuché lo que pasó. Firmé. No debí firmar. Pero dijeron que si no, iban a hacerte pasar un juicio. Ibas a perder días de trabajo. Ibas a gastar dinero que no tenemos. Inko cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo en ellos que Izuku no había visto antes. No era tristeza, era orgullo. Izuku, escúchame. Sí, nunca tomes una decisión pensando que soy una carga para ti. Tú no eres una carga. Nunca lo fuiste. Nunca lo serás. Pero, no hay pero. Lo que hicieron fue una injusticia. Y voy a pelear. Voy a hablar con abogados. Voy a escribir cartas. Voy a gritar hasta que alguien me escuche. Izuku la miró. Vio a la mujer que había fundado un refugio para los que no tenían lugar. La que había estudiado leyes mientras él dormía. La que nunca, ni una sola vez, le había hecho sentir que era menos por no tener un don. Mamá, dijo, con una voz que no era de niño. Era de alguien que acababa de entender algo importante. No quiero que pelees por mí. Quiero pelear yo. Inko lo miró, sorprendida. No puedo volver a la escuela. No puedo fingir que no pasó nada. Pero puedo estudiar. Hay programas en línea. Puedo sacar un título. Puedo ayudar en el nido de verdad. No solo analizando. Puedo estudiar tratamientos de dones. Puedo ser alguien que entienda cómo funcionan. Alguien que pueda ayudar a los que no pueden controlarlos. Izuku, no voy a rendirme, mamá. No por ellos. No por Kacchan. No porque el mundo diga que no valgo. Voy a estudiar. Voy a aprender. Y un día, voy a ser tan fuerte que nadie pueda volver a hacerme esto. No con puños. Con conocimiento. Con entender lo que otros no entienden. Inko lo miró por un largo momento. Luego,
con la mano que había temblado el día del diagnóstico, con la mano que había abrazado a desconocidos en este mismo lugar, le acarició el cabello. Mi analista, dijo, con una sonrisa que era lágrimas y orgullo mezclados. Mi chico que todo lo entiende. Esa noche, en el pequeño departamento de los Midoriya, Inko hizo llamadas a David Schild, el donante anónimo que había ayudado a mantener el nido a flote. Le explicó la situación. David, desde E-Island, prometió ayudar. No podía hacer nada contra la expulsión, dijo, pero podía pagar los cursos en línea, podía enviar materiales, podía hacer que Izuku tuviera acceso a la mejor educación disponible, aunque el mundo hubiera decidido que no merecía ninguna. Y mientras Inko hablaba por teléfono, Izuku abrió su último cuaderno, el número 13, y en una página nueva escribió: hoy me enseñaron que el conocimiento no es suficiente, que en este mundo, lo único que respetan es el poder. No tengo poder, pero voy a encontrarlo. Voy a encontrar una forma, y cuando la encuentre, nadie más va a pasar por lo que pasé yo. Nadie. Cerró el cuaderno, miró sus manos, las manos que no tenían un don, las manos que solo sabían sostener lápices y cerrarse en puños inútiles. Algo le dijo que esas manos iban a aprender cosas nuevas. Algo le dijo que el mundo aún no había visto de lo que era capaz un sin don que se negaba a desaparecer. 7. La sombra al margen. En un santuario sin ventanas, All-For-One recibió informes. La mayoría no le interesaban. Movimientos de héroes, experimentos de la Comisión de Seguridad Pública, nuevos quirks que valía la pena robar. Pero entre los papeles, había uno que su informante había marcado como insignificante. Escuela primaria Aldera. Expulsión de estudiante quirkis bajo ley N grado 73. Menor declarado adulto. No se esperan consecuencias. All-For-One leyó el informe con la misma atención que le daba a todo, no porque le importara, porque había aprendido que lo insignificante a veces se volvía significativo. Midoriya Izuku, murmuró, probando el nombre. No significaba nada para él, no todavía. Dejó el papel sobre la mesa, junto al libro de Yami, cuyas páginas seguían moviéndose cuando nadie las miraba. Un sin don expulsado por una ley que nadie usa. El mundo es cruel con los débiles. Pero la crueldad no es un defecto, es un filtro. Volvió a sus asuntos. En algún lugar, en un departamento pequeño, un niño de 12 años cerraba un cuaderno y prometía no rendirse. La luz era tan pequeña que ni siquiera proyectaba sombra, pero estaba allí. Y en la oscuridad, a veces, eso era suficiente para que las cosas empezaran a moverse. Fin del capítulo 2.